Bueno, estamos acá para ver la unidad número 3, la segunda parte de la unidad número 3, que es la de la biodiversidad, ¿sí? Esto es lo que estuvimos viendo en clase, así que igualmente voy a grabar el video para que quede el registro. Habíamos dicho entonces que el concepto de biodiversidad era aquel que si nosotros lo podemos dividir en dos, vamos a tener bio, que significa vida, y diversidad, que es algo que tiene como variedad, ¿no? Que puedo encontrar mucho de eso. En este caso, mucho de algo que tiene vida. En realidad, muchos seres vivos hace referencia, ¿no? Todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta. Pero es una definición muy amplia si yo la pienso, porque ¿cómo meto a todos los seres vivos? Tengo que meter a bacterias, algas, plantas, animales, ¿no? O sea, es una gran bolsa de gatos. Entonces, si nosotros empezamos como a desmenuzar bien el término y a adentrarnos en ese término, vamos a identificar algunos aspectos y lo vamos a poder dividir en algunos niveles para poder estudiarlo mejor y organizarnos mejor. Específicamente en tres niveles. El nivel genético, que es a nivel de los genes, el nivel de especies, o sea, a nivel del individuo que compone esa especie, y a nivel de los ecosistemas, es decir, relacionándolos con el ambiente en donde vive ese individuo o esa especie. De acuerdo entonces con todo esto, la biodiversidad, por un lado, se puede ver como variabilidad de los individuos, y por el otro lado, como la variedad de las especies y de los ecosistemas. ¿Por qué variabilidad se le pone al, por ejemplo, a nivel genético? Porque lo podríamos ver en el nivel genético también, y eso se traduce en el individuo, porque justamente lo que varían son los genes, ¿sí? Los genes están variando todo el tiempo, si no nosotros seríamos copias exactas de nuestros papás y nuestras mamás, y no es tan así, no somos exactamente iguales. Tenemos algunos rasgos iguales, parecidos, pero no somos exactamente iguales. Y por otro lado, variedad hace referencia a que somos muchos de algo, ¿sí? Por ejemplo, somos muchos individuos que componen la raza humana. El Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie, dentro de ese gran Homo sapiens sapiens, tenemos diferentes individuos que la componen. Y obviamente nosotros somos una gran variedad dentro de ese Homo sapiens sapiens, porque no somos todos iguales. Vamos a encontrar personas que tienen diferente tipo de piel, diferente color de piel, diferentes tipos de pelo, diferente color de pelo, diferente color de ojos, ¿sí? Rasgos específicos, diferentes alturas, diferentes pesos, ¿sí? Se refiere a eso. Eso lo podemos medir a nivel de los individuos, como estábamos diciendo recién, o a nivel de los ecosistemas. Dentro de la gran bolsa de gatos, que son los ecosistemas, vamos a encontrar ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, ecosistemas aéreos, ¿sí? O mezclas de varios de ellos, ¿sí? Pueden ser justamente eh, como ecosistemas que estén mezclados entre sí, y yo tomar ese ecosistema. Recordemos que los ecosistemas son una porción de la naturaleza que yo estoy estudiando en ese momento. Yo puedo hacer el recorte de esa porción donde yo quiera, ¿sí? Puedo recortar el océano Pacífico, o puedo recortar el océano Atlántico, o puedo recortar todo el océano en general, ¿sí? Eso va a depender mucho de lo que yo estoy estudiando y lo que yo quiero estudiar y cómo lo quiero estudiar, ¿sí? Bien, empecemos entonces por la diversidad genética. La diversidad o biodiversidad genética lo vamos a analizar, como dijimos recién, desde la variabilidad de los genes que tiene una especie, o en una determinada población, porque recordemos que la población es el conjunto de especies. El conjunto de cada individuo es único, nadie tiene dos genes iguales, ¿sí? Salvo, por ejemplo, las estrellas de mar, ¿no? Que son como copias de sí mismos, digamos, por el tipo de reproducción que tienen. En este caso sí tienen todos los mismos genes, ¿no? Y todos los individuos que se reproduzcan de esa forma. Pero igual, por lo general, nosotros, aunque pertenezcamos a la misma especie, ninguno tenemos genes iguales entre sí. Cuando en una población la variabilidad de los genes es muy grande, sus posibilidades de sobrevivir frente a alguna adversidad, por ejemplo, una enfermedad, alguna modificación en el ambiente o algo parecido, son mayores. Esto ocurre porque al haber una mayor cantidad de individuos con distinta información genética, es más probable que algunos de ellos posean genes
que les permitan resistir dicha adversidad. Estos individuos, al reproducirse y dejar descendencia, contribuyen a la persistencia de su población. Esto es lo que nos dice el texto. ¿Qué se refiere con esto? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la comunidad judía, todos los individuos de la comunidad judía se casan entre individuos que tengan la misma religión, ¿sí? Si nosotros lo pensáramos en el tiempo y si llegara a suceder lo siguiente, por ejemplo, que no hubiera nuevos individuos en esa población, eso presentaría un problema para su comunidad, porque llegaría un punto en donde, al no haber nuevos individuos que se conviertan o que nazcan o que lo que sea, vamos a empezar a intercambiar genes entre la propia comunidad. Es lo que sucede en algo parecido a las comunidades Amish, ¿no? O sea, las comunidades Amish son comunidades específicas de individuos que viven en ciertas condiciones, en donde no interviene nada que tenga que ver con la modernidad. Por ejemplo, la electricidad, o sea, eso tiene que ver con la luz, la heladera, ¿no? Etcétera. Tampoco, por ejemplo, autos, ni nada por el estilo, ni ropa moderna, ¿sí? Entonces, como viven en una comunidad y no permiten por lo general que nuevos individuos ingresen en esa comunidad o que esos individuos salgan de esa comunidad, se termina presentando una situación en la cual los individuos de esa comunidad Amish se comienzan a casar entre los propios individuos de la comunidad. Y esto hace que se genere un pool génico o una diversidad genética muy reducida, porque siempre estamos hablando de los mismos genes, pues se terminan casando personas, ¿no? Todas entre las propias comunidades. Y si no, pensémoslo desde el ejemplo de las estrellas de mar que mencionábamos antes. ¿Cómo nace una nueva estrella de mar? Una estrella de mar nace porque un bracito de una estrella de mar madre, entre comillas, vamos a decirlo, se rompe, ¿sí? Y de ese bracito nace cinco bracitos que conforman la estrella de mar, por ejemplo, ¿no? Y de la estrella de mar madre se regenera el bracito que perdió. Ahora, si queremos armar una población de estrellas de mar, todas se van a reproducir de la misma forma. O sea, por ejemplo, vamos a tener una comunidad de 20 estrellas de mar, ¿sí? O una población de 20 estrellas de mar, en las cuales todas van a tener la misma genética, porque todas nacen igual, todas nacen del ADN de la madre original, ¿sí? Entonces, si hubo, por ejemplo, algún cambio en el ambiente, no sé, el agua cambia de temperatura, cambia de pH, cambia de presión, aparece un nuevo depredador, o se termina el alimento, ¿sí? O de pronto algún cambio en específico, va a suceder que si ese cambio afecta negativamente, por ejemplo, matando o produciendo alguna enfermedad en esa estrella de mar original, en esa estrella de mar madre, es probable que, si no la puede soportar, todas las hijas que tuvo, a partir de ahí, también mueran, porque como todas tienen los mismos genes, todas van a reaccionar igual ante ese cambio. Ahora, pasa lo mismo si lo llevamos a los seres humanos, en lo que sucedía en la antigüedad, en la época de Napoleón, con los reyes, ¿no? Los reyes se casaban entre ellos, tenían descendencia entre ellos, para no permitir que ingresaran personas ajenas al reino y, entre comillas, contaminaran la sangre real, ¿no? Por decirlo así. Apareció una enfermedad que es la hemofilia. La hemofilia es el cambio en los glóbulos rojos de la sangre, impidiendo que se junten con la hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno a todas las células, y por ende esos glóbulos rojos no podían unirse a la hemoglobina. Por ende genera actualmente, y en ese momento también, la enfermedad, muchos problemas con este nutriente que no llegaría a los órganos y a las células correspondientes. Entonces, en esta comunidad de personas que pertenecían a la realeza, apareció en algún momento la hemofilia, y como se casaban entre ellos y tenían descendencia entre ellos, terminaba originando que los individuos, todos, se contagiaran de hemofilia, ¿sí? Porque nuevamente tienen todos los mismos genes, y por ende, si se contagia uno, eso afectaría a todos los genes de su descendencia, ¿sí? Esa sería más o menos la idea. Entonces, cuando la variabilidad genética es muy chica,
¿sí? Cuando los genes que están en juego son muy pocos y son siempre los mismos, es más probable que los individuos de esa población mueran o estén a punto de morir, justamente porque es muy poca la, como, la reacción que van a tener ante ese cambio, ¿sí? Ahora, cuando la variabilidad genética es muy, muy grande, estamos hablando de un pool génico enorme, ¿sí? Es más probable que los individuos puedan sobrevivir ante alguna adversidad, porque si afecta a determinado gen, no afectará a otro gen, ¿sí? Entonces, como tenemos mucha cantidad de genes, es muy probable que algunos sobrevivan y otros no. Y la especie sobreviva o no, ¿sí? Esto es lo que dice, las poblaciones con muy poca variabilidad genética, las probabilidades de que algún individuo tenga genes que le permitan afrontar los factores adversos son más bajas. Ahora bien, hay algunos organismos que poseen algún ciclo de vida en el que la apariencia cambia drásticamente. Esto también tiene que ver con la diversidad genética. El ejemplo, los elefantes marinos, por ejemplo, poseen una escasa variabilidad genética debido a que solo unos pocos machos fertilizan a la mayor parte de las hembras. Es decir, los lobos marinos viven en una comunidad que presenta un harem. En el harem hay un macho dominante que se reproduce con todas las hembras de la población. Esto genera lo mismo que veníamos viendo, una diversidad genética bastante escasa, ¿sí? Un pool génico muy bajo, o sea, una cantidad de genes muy bajas, porque siempre están en juego los mismos genes de parte del macho, ¿sí? Porque es justamente un solo macho que se reproducen con todas las hembras. Los genes de ese macho van a estar presentes en todas las descendencias de las hembras, por ende, eso acota bastante la diversidad genética de ese harem, ¿sí? Si hubiera muchos machos que se reproducen con muchas hembras, bueno, habría más cantidad de genes, ¿sí? Eso sería como lo ideal, por así decirlo. Bien, acá tenemos algunos ejemplos más de cambios, ¿sí? Y de cómo afectarían a esa diversidad genética. Por ejemplo, tenemos el sapo, está realizando un ritual que se llama amplexo, en donde el macho y la hembra se funden en un abrazo para determinar o como avisarse, entre comillas, que es el momento o la época reproductiva. En el caso de la mariposa, ahí vemos una mariposa adulta, una oruga y una pupa, tres estadios diferentes que conforman la metamorfosis de algunos insectos, en este caso de los lepidópteros, que son las mariposas. Esto tiene que ver con la diversidad genética porque, por ejemplo, en el caso de la metamorfosis, no existen dos orugas iguales que terminen generando dos mariposas iguales. Siempre para esta mariposa con estas características vamos a tener esta oruga con estas características y esta pupa con estas características. En el caso del sapo, siempre el apareamiento va a darse entre los individuos de una misma especie, pero particularmente no es que siempre los sapos machos se reproducen con las mismas, con la misma hembra, y hay como un pool génico mayor, porque varios machos se reproducen con varias hembras, ¿sí? Ese es el comportamiento habitual de los sapos. Bien, y ahora vamos a pasar a la diversidad específica. En lo que respecta a la variedad específica, dice el texto, dada la diversidad de la vida en la Tierra, es difícil encontrar una definición simple que explique qué es una especie, pero la más utilizada para organismos que se reproducen sexualmente considera que dos seres vivos pertenecen a la misma especie cuando, por medio de la reproducción, pueden tener descendencia fértil, es decir, hijos que a su vez puedan tener otros hijos. Todos los integrantes de una especie, tal como la definimos, sin importar su aspecto exterior, son capaces de tener descendencia fértil. Es decir, para que yo considere que una especie es una especie, tienen que poder primero reproducirse entre sí. No tiene que haber ningún problema para que ningún tipo de mecanismo que impida que se puedan reproducir, ¿sí? Ahora, su descendencia tiene que nacer viva, con todas las características, digamos, por lo menos parecidas a sus padres, pero lo más importante es que ese nuevo hijo, esa descendencia, tiene que ser fértil. Porque ¿de qué me sirve a mí tener una especie en donde solamente puedo tener un hijo? Y ya está. O sea, no me serviría de nada, evolutivamente no sirve. Yo necesito algo que se mantenga a lo largo de miles y miles de años.
Y eso es justamente la definición de una especie. Se considera especie a eso, a dos individuos que son parecidos, que se pueden reproducir entre sí, que pueden tener un hijo y ese hijo debe ser fértil. Hay algunos casos en la naturaleza en los cuales eso entra como un poco en conflicto, pero igualmente no lo podemos establecer como una especie, digamos, a perpetuidad, ¿no? Que se mantenga a lo largo de los años. Y es el ejemplo de la mula. A veces puede suceder que dos individuos con características parecidas, por ejemplo la yegua, que es la hembra del caballo, y un burro, que si nosotros lo vemos son bastante parecidos entre sí, se reproduzcan, ¿no? Sexualmente. Bueno, dan origen, pueden tener un hijo, en este caso es la mula. Pero la mula, técnicamente, no es una especie. ¿Por qué? Porque la mula es infértil, no puede seguir teniendo descendencia, no puede tener hijos. Entonces, esto sucede ¿por qué? Porque la yegua y el burro no son de la misma especie, son de especies distintas. Entonces, ¿pueden relacionarse y tener un hijo? Sí, pero ese hijo es infértil, ¿sí? Si fuera fértil, los pondríamos en la categoría de la misma especie. A la mula la consideramos como una especie, sí, la consideramos, porque a todos los seres vivos los consideramos como una especie. Pero no es una especie que se pueda mantener a lo largo de la evolución. Por eso el término correcto, en vez de llamarlo especie, es llamarlo híbrido. Porque es justamente eso, es un híbrido entre la yegua y el burro. Es una mezcla entre la yegua y el burro. Pero técnicamente no es una especie, porque no puede mantenerse a lo largo de los años, y a lo largo de los miles de años. ¿Sí? Bien, eso es en lo que tiene que ver la diversidad de especies o diversidad específica, ¿sí? Tiene que ver con que los individuos tienen que ser de la misma especie para poder generar una diversidad. No es que por ser individuos de diferentes especies y originar un individuo nuevo, lo estoy diversificando todo, no, o sea, no tiene que ver con que nazca un individuo nuevo, aparezca un nuevo individuo, una nueva especie, sino que esa especie se pueda mantener en el tiempo y que lo diverso sean los individuos de la especie, ¿sí? No uno solo, como es el caso de la mula. Bien, cuando un ambiente posee una mayor cantidad de especies que otro, se dice que su biodiversidad específica es mayor. Para medir la biodiversidad de un ambiente es preciso calcular, por un lado, la cantidad de especies presentes en él, y por otro, la cantidad de individuos que posee cada especie, es decir, su abundancia. Si yo quiero, por ejemplo, en el ambiente de la sabana africana, que fue el ejemplo que pusimos en el aula, poseer una mayor cantidad de especies, o sea, si quiero determinar cuánta cantidad de especies hay en la sabana africana, yo tengo que medir primero cuánta biodiversidad hay en ese ambiente. Es decir, cuántas poblaciones de leones, de cebras, no sé, de monos, de cactus, de plantas, no sé, ¿no? O no sé, de insectos o de lombrices, ¿sí? Hay en ese ambiente. Es decir, cuánta diversidad de especies hay en ese ambiente. Y después tengo que tratar de calcular cuántos de cada uno de esa población hay en ese ambiente, ¿sí? Con eso voy a calcular su abundancia. Es decir, la biodiversidad y la abundancia de biodiversidad me va a decir si un ambiente realmente tiene mayor diversidad específica que otro, porque yo es lo que estoy midiendo, la diversidad específica, ¿sí? Esto es importante para las genéticas de poblaciones y para los ecosistemas, el estudio de los ecosistemas en general, en la ecología, porque justamente nos va a permitir saber si algún nicho ecológico o ambiente ecológico es más diverso y está preparado para ciertos cambios mejor que otro, ¿sí? Si yo estoy en un ambiente en donde solamente tengo cactus, por ejemplo el desierto, que eso no pasa porque hay un montón de otros seres vivos, pero no los vemos por ahí tan marcadamente como los cactus, igualmente, o sea, si solamente hubiera cactus, bueno, quizás ese ambiente no es tan diverso, tengo una sola especie y no tengo más, ¿sí? Bien. Si bien la mayor parte de las especies no ha sido identificada, y muchas ni siquiera han sido vistas por el ser humano, la biodiversidad específica del planeta Tierra puede ser calculada por estimaciones.
sobre la base de las cuales los científicos consideran que nuestro planeta puede haber entre 40 y 80 millones de especies diferentes. Es un número inimaginable, 40 y 80 millones de especies. Pero es lo que se considera que hay. Recordemos que también especies son nuestros antepasados. Todos los antepasados de los seres vivos también fueron especies, porque en algún momento dejaron descendencia y esa descendencia fue fértil. ¿Sí? Que hoy no estén en nuestros días por otras circunstancias, bueno, no tiene que ver con que sean o no una especie. Tendrá que ver con si sobrevivieron o no a los cambios de esos ambientes, ¿sí? La biodiversidad genética, pero no con la biodiversidad específica, ¿sí? La gran mayoría de las especies todavía no se han descubierto. Piensen que no está explorado el fondo del mar, por ejemplo. Hay muchísimas especies que viven allí abajo, de todo tipo, desde bacterias, algas, debe haber algún tipo de hongo marino seguramente, o no, no lo sabemos, animales y vegetales, que todavía no se descubrieron porque el humano no llegó a analizar, no tiene los instrumentos para analizar el fondo marino, ¿sí? Y muchas que todavía son inciertas, muchas que se están investigando, que se están tratando de catalogar, ¿sí? Así que pensemos que no descubrimos todo todavía. Bien, perfecto. Cada una de estas especies de seres vivos tiene una importante función dentro de la trama de la vida. Si cualesquiera de ellas desaparecen, el equilibrio se altera y otras especies se ven perjudicadas. Un ejemplo muy claro de esto son las abejas. Si las abejas desaparecen porque, por ejemplo, se destruyen sus hábitats o las personas las matan pensando que son malas, como suele suceder, y eso es totalmente erróneo, es probable que si poblaciones muy grandes de abejas desaparecieran, por ejemplo, hay muchas plantas que no se podrían polinizar, porque justamente utilizan a las abejas para hacer ese procedimiento, ¿no? Entonces, si mueren esas plantas que eran polinizadas por abejas porque no hay abejas, muchos animales, por ejemplo, que se alimentaban de esas plantas, es probable que también terminen desapareciendo o reduciendo su número una gran cantidad, ¿sí? O sea, con que cambie un solo ser vivo de todos los que nos rodean, ya estamos en problemas. Por eso es importante mantener las especies vigentes, tratar de que no se extingan. Es muy, muy importante para que el ser humano pueda seguir viviendo. El ser humano es una especie más, que de hecho si desapareciera, muchas especies recobrarían gran cantidad de individuos. Piensen cuántas especies perecieron y se extinguieron a causa de los humanos. Casi todas. Así que es para pensar. Acá tenemos otros ejemplos. En su medio natural, los individuos de especies diferentes no se cruzan, ¿sí? Sin embargo, cuando están en cautiverio, puede suceder que especies emparentadas entre sí tengan crías. La cruza de un tigre y una leona, por ejemplo, o sea, un tigre macho y la leona es hembra, da como resultado un tigrón, mientras que la unión de un león macho y una tigresa hembra nace un ligre. Ninguno de ellos, ni el tigrón ni el ligre, tiene la capacidad de reproducirse. Es el mismo ejemplo que veíamos recién de la mula, pero con estos dos individuos. El ligre, fíjense sus características, y el tigrón. Ninguno de ellos es capaz de dejar descendencia fértil. Por ende, no son considerados como especies, son considerados híbridos y no podrían mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bien, y dejamos por acá este video, que fue lo último que vimos en clase. El lunes probablemente veamos diversidad de los ecosistemas y ya terminemos esta unidad, ¿sí? Y arranquemos la otra clase con la siguiente unidad que nos falta de la materia, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, consulta, pregunta, una opinión, algo que no sé, lo que sea, acá, al celu, al Classroom, al grupo de WhatsApp, como ustedes quieran. Lo importante es que no se queden con la duda, ¿sí? Les deseo un buen fin de, un beso enorme.